¿Naciste aquí en Sí, Vigo? sí, sí, de las pocas gente que hay en Vigo que han nacido yo aquí. No, no como todos los niños que jugaban en las calles, porque nosotros no nos dejaban ir a la calle. Teníamos pasaporte para salir de España, tenía que ser con permiso o de los padres o del marido. O del marido. Por eso no podíamos hacer nada sin permiso de los hombres, Sí, porque sí. estábamos sometidas a A los los hombres. Yo nací en 41, en el 39 se terminó la guerra. Y había muchas restricciones para comer, no había casi nada. Había una especie de cartillas de racionamiento, se llamaban, Ujú. y con esa cartilla ibas a comprar. Después, en aquella época, no tiene nada que ver con esto, Ajá. el cine, por ejemplo. Ah, Había películas que eran para pequeños, bueno, la 2, la 3 y la 4. La 4, peligrosa para todos. Pobre de ti que te viesen ir al cine a ver, a ver esa película. Y yo iba. Tú desafiabas todo. Por fin se me hizo tener esta charla contigo, Pizca, porque me encanta. Eres una mujer llena de mucha historia. Bueno, El reloj. el reloj que toca las horas. Sí, caray, nos está anunciando que ya es la hora. Y bueno, Que son las 7. son las 7. Ay, cómo se pasa el tiempo. Este momento es increíble para mí y sobre todo que podamos platicar con alguien de este país, nacido en este país. Y bueno, Y en Vigo. y en Vigo, ciudad. exactamente, en esta ciudad. Eso te iba a preguntar. Sí, sí. ¿Naciste aquí en Vigo? Sí, sí, de las pocas gente que hay en Vigo que han nacido yo aquí, porque ahora todo el mundo no es de aquí. Alguien pregunta si no, yo no nací aquí, soy de Vigo, pero no nací aquí. Yo sí nací aquí. ¿Tus padres eran de aquí de Todos, Vigo sí, sí. o emigraron de algún lado? No, no, de aquí. ¿Tus Bueno, antepasados, tus abuelos? mis abuelos eran unos de Argentina y los otros de Aragón, Ah, de Zaragoza. de Zaragoza. Ujú. Ok. Pero mis padres sí, tanto uno como otro eran de aquí. Y yo nací aquí, y mis hermanas también, toda la familia. ¿Cómo fue tu infancia en aquel Vigo, en el Vigo de aquel entonces? Pues no como todos los niños que jugaban en las calles, porque nosotros no nos dejaban ir a la calle. No podíamos bajar a la calle ni a jugar. ¿Por qué? Jugábamos, porque en aquella época tenía muy cuidaditas. Éramos 3 hermanas y muy cuidaditas y no podíamos. Nos encantaría salir, pero no nos dejaban. Entonces sí salían con nosotros, nos llevaban a los parques, teníamos una niñera que nos llevaba al paseo, pero no salíamos a la calle, como mucha gente que salía. O sea, ¿eso era común en todas las familias o era una norma de tu familia, de No, tus padres? de las familias más o menos, hay más o menos conocidas, entonces, primas, parientas, amigas, que no salíamos a la calle, salíamos con las niñeras, íbamos al parque y tal con niñeras, pero no salíamos solas, nunca. Nunca podía salir ni atravesar la calle, ni como mucho ir al lado, que había una panadería, vamos a comprar una barrita de pan y nada más. Y era todo. Y volvíamos corriendo. Entonces, ¿qué se esperaba de una niña de esa época? Pues que estábamos muy cuidadas, ya te digo que no en esa época, las niñas de nuestra generación, amigas, todos los de los alrededores, porque éramos amigas todos los que vivían al lado, abajo, en la calle de abajo, en la otra al lado. Precisamente ahora estuve yo hablando con una amiga que se le acaba de morir 2 hermanos y que vivían también allí. Y como estábamos en el colegio, los teníamos al lado, solamente atravesamos la calle. Y ese No era se podía hacer nada. ¿Cómo era ser mujer en esa época? ¿Era muy Era muy restringido? restringido, sí, sí, sí. No podías hacer nada. Si estabas casada, era tu marido, el pasaporte, no tenías pasaporte. Si querías ir a Portugal, tenías que pedir permiso para ir al marido, porque si no, no podías ir. No, Wow. no había nada. Después había que hacer un servicio social que se llamaba, que era la Falange. Entonces, todo, y si teníamos pasaporte para salir de España, tenía que ser con permiso o de los padres o del marido. O del marido. Wow. No, nada, Qué interesante. Estábamos totalmente en aquella época, bueno, Muy pues sí, restringidas sí. en muchas cosas. Mm. Oye, pero esa época de tu infancia, tu adolescencia,
esa época, ¿te tocó la época del franquismo? Sí, 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 claro. ¿Cómo era esa época para las Nosotros nos mujeres? enteramos de mucho, pero que era precisamente por eso no podíamos hacer nada sin que nos, sin permiso de los hombres, Sí, porque sí, estábamos sometidas a a los los hombres. hombres. Y la época de franquismo, nosotros no nos enteramos, yo por lo menos no me enteré de mucho, pero no aquí en Vigo, pero Madrid y por ahí había muchas manifestaciones y muchas cosas que al final acababan matando a la gente. A Claro. pesar después de la guerra, yo la guerra no la viví, pero yo nací en el 41, en el 39 se terminó la guerra. Y había muchas restricciones para comer, no había casi nada, había muy poca comida. Nosotros no tuvimos problemas ninguno porque había una especie de cartillas de racionamiento, se llamaban, Ujú. y con esa cartilla ibas a comprar. Y te daban una cantidad, por ejemplo, una cantidad de pan, una cantidad de lo que fuese, pero nada más. No había Guau, más. La qué comida estaba. fuerte. Sí, sí. Pero bueno, nosotros en casa no tuvimos problema en ese sentido. Ahora, la gente era muy pobre, mi padre era médico, tenía que ir a ver a la gente cuando iban a ver a consultar a las casas, porque iba a las casas de la gente y no le podía cobrar. Mi madre se incomodaba, decía, ¿cómo no le cobra? Había mucha pobreza en Una ese. pobreza horrible. Entonces llegaban dice, pero ¿cómo le voy a cobrar si no tienen nada? No, no es que no le cobres, que le doy dinero para que compre las medicinas, porque no pueden. O sea que estaba todo muy, en aquella época yo lo recuerdo perfectamente. Las peleas de mi madre con mi padre porque no Porque no cobraba. cobraba, era el doctor El doctor fue bueno, Bondad. pues era buenísimo. Y ella siempre dijo, mi madre dice, cuando yo quise ser médico, me dice, de eso nada, aquí ya llegó con uno, más no, más médicos Tuviste no, esa intención yo y creo que quería. hubiese sido igual que tu Sí, padre, sí, ¿eh? sí. Dice, no, de eso nada, para horrible ya llegó uno. Ya los demás, lo que pasa es que mi padre muchas veces decía, yo no debía haberme casado, yo debía haberme quedado soltero y ser fraile. Ay, Sí, Dios sí, lo mío. decía, sí, sí, lo decía perfectamente, decía, no yo. Yo no, porque claro, al tener una familia tenía que estar pendiente de una familia y yo Claro, lo que te quería, lo que me gustaba eran mis enfermos y y cuidarlos ayudar a y la gente. ayudarlos. Entonces... Y bueno, después era médico de todo, no sé cuántas curas y monjas habían en Vigo, porque, y a los capuchinos, que, era Ujú. una, que vivían aquí en la Ciudadela, que tenía un convento y ahora siguen teniéndolo. Y bueno, eran capuchinos y que iban vestidos descalzos con sandalias y pasaban unos fríos horrorosos. Y entonces mi padre se incomodó muchísimo un día y dijo, nada, se acabaron las sandalias. Aquí se pone un zapato porque estoy todo el tiempo cuidando unas enfermedades sin necesidad porque pasaban un frío espantoso. Dice, ahora, porque yo mando calcetines y zapatos. Los calzó. Y los calzó. Ay, Dios mío. Hasta el verano aquí nadie se pone unas sandalias. Y no les quedó más remedio, claro. Si no dijo, si no, no vuelvo, ya, se acabó. Ya no vengo aquí a curar a nadie, porque no puede ser. Entonces tu padre se fue al cielo con todo y zapatos. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo Imagínate tan buena pues gente sí, sí, ayudando a las personas. ayudando a todo. Pues claro, tenía la gente, él era el médico del ayuntamiento. En Vigo, en aquel momento, pues había 4 o 5 médicos, no había más. Y él era médico del ayuntamiento y médico bueno, siempre la gente, la pobre gente, como no cobraba, pues le regalaba cosas, claro, que si pescado, que si carne, que si pollos vivos, que mi madre se ponía como una loca porque no sabían matarlos y los regalaban. No, si te regalan algo que se han muerto, muerto y pelado ya. Porque nada, porque no tenían, lo que tenían ellos te lo traían, pero Claro, no podía pagar, claro. Entonces, pero comida no les faltaba. no, comida nada, al contrario, demasiado. Demasiada comida. Muchas veces teníamos que regalarlo, eso por ejemplo, en Navidades y por ahí. Llegó un momento que eran pasteles y pescado y todo que había que regalar, se lo regalábamos a las monjas de Cluny, que era donde íbamos nosotros al Al colegio. colegio. Entonces los llevábamos allí, después a casa de mi prima Isabel, también, porque cenábamos allí el día de Nochebuena y la comida la llevábamos nosotros siempre. Wow. Porque claro, si no se le estropeaba. Un Sí. día le regalaron un bonito tan gigantesco que tuvo que meterlo en la bañera Madre mía. porque no podía ir y llamó
la mujer de otro médico, dijo, mira, yo no la quiero, yo no quiero eso, ¿qué hago con este bonito metido en la bañera tan grande? Dice, mándamelo a mí que yo lo hago. Y así que Vaya fue lo que tela, pasó. diría. Pasó mucha hambre, Mucho. muchísima. Y ya te digo, nosotros no nos enterábamos, parecía que era todo maravilloso y no era tan maravilloso. Porque después de la guerra, allá en el 70, porque en el 39 terminó, pero en el 70 siguieron matando gente. Siguieron matando gente que después te enterabas que desaparecían y les mataban. Una represión muy Sí, grande. sí, fue muy grande. Y enfermedades, Y ¿no? enfermedades, bueno, por ejemplo, la tuberculosis fue horrible. Mi padre era el que tenía y se dedicaba a eso, a la tuberculosis, el pulmón, corazón, se murió muchísima gente. Que recuerde todos en Vigo, menos uno, Wow. uno que dijo que le daba igual y que se marchaba a la playa porque no se podía ir a la playa, no se podía tomar el sol, no se podía nada. Y había uno que dijo, yo voy, me da igual. Y ese, dice, "No, misteriosamente, pero claro, lo hacían, era horrible, horrible, morían como gallos. No, se murió todo el mundo. Aquí en Vigo todo el mundo. Mucha De gente tuberculosis, sí. emigró en esa época. En esa época no, ya habían emigrado antes. Ya habían Sí. emigrado antes. En esa época inmigraban a Alemania ya. No, Ah, antes habían emigrado a Argentina, a a Buenos Cuba y Aires, todo ya que eso. estoy. Pero después ya fueron a Alemania. Y en Alemania lo pasaron fatal también, porque claro, en Argentina hablaban en español, Pero en pero alemán. nosotros no sabían hablar y había gente que venía. Yo recuerdo una vez uno que conocía a mi padre, que era fontanero, el hermano vino y nunca más habló. Venía con él y no volvió a hablar, no dice, y no vuelve a hablar en la vida, porque lo pasó tan mal allí, porque no podía hablar con nadie ni nada, y se volvió. Y volvió con una depresión de caballo. Tremendo. Y el hermano lo llevaba con él, le ayudaba, pero no volvió a No hablar, volvió a hablar. nunca más. Qué fuerte. La gente La lo pasó pasó muy fatal, mal. la pasó muy mal. Vivían en una habitación solo, o sea, que toda la familia en una habitación, aunque después fueron a Suiza, en Suiza mejor, pero ganaban dinero y claro, traían dinero para aquí, pero ellos allí lo pasaban mal. Claro, Sin idioma, sin porque idioma, entre ellos exactamente. hablaban, pero mal, mal, mal. Y mi padre era médico de todos ellos, porque era el médico de los que venían de Argentina, del consulado argentino, consulado venezolano, y de Venezuela igual también, que fueron muchos Sí, allá. sí, Consulado cuando estuvieran en Alemania, era el médico de el todos médico ellos. de todos Y ellos. entonces veía lo que estaba pasando, claro. Claro. Y nos todos veíamos, aunque nunca contaban nada de enfermedades y tal, se sentaba a la mesa y allí nos hablaba de nada, de que se En la puede. casa no se hablaba de No, enfermedades nunca, ni de no, nada. temas que tuvieran que ver con su Lo profesión. único, de repente, el día que te decía fulanito se muere, y se moría, ¿eh? Y yo, papá, por Dios, no digas semejante cosa. Y se muere. Fulanito se muere y se Y moría. se moría. Pero si no, no contaba nada porque, primero porque no tenía por qué estar contando las enfermedades de la gente Claro. y que además que no, nosotros éramos pequeñas y Y no tocar estaba esos temas sentarse ya también, claro. a comer para oír que enfermedad, porque mi Enfermedades y madre que no la quería. gente se moría. Claro, Exacto. entonces no. ¿Y tu, Así que ya te digo. tu infancia en el colegio, cómo la Muy bien, recuerdas? ¿Cómo fue? muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu infancia con tus Porque hermanas? íbamos las tres. Bueno, primero fue una, primero fui yo, después fue la otra y después fue Lucía, que era la más Que era pequeña. la pequeña. Sí, fueron yendo y que solo atravesábamos la calle, o sea que no podíamos escaparnos. No podíamos No escapar. podían hacer ninguna travesura. Nada, porque mi padre nos veía desde enfrente, desde la casa que vivíamos enfrente, así que Ajá. desde allí nos veía como atravesamos y nos metíamos en el colegio, no podías Y era un escapar. colegio de monjas En el colegio de monjas francesas. francesas. Cuando llegamos, cuando empezamos, no hablaban español, hablaban francés. Hablaban en francés, a nosotros nos hablaban en Ajá. francés y después, y entre ellas hablaban en francés también. Entonces ellas creían que no entendíamos. Y nos entendíamos todo, lo que nos estaban poniendo verdes y entendíamos perfectamente lo que estaban diciendo. Pero sí, nos hablaban en francés y bueno, claro, en aquel momento no tenías más remedio que entenderlo. Claro. No hablábamos, porque nunca aquí en España los idiomas, ahora sí,
pero los idiomas en España no los enseñaban bien, o sea que aprendías a leer, a escribir y tal, pero hablar no. Y ahora los idiomas empiezan hablando. Hablando, Y así después es. a partir de ahí, y pues le escribes y yo yo ya era bilingüe total, porque ya estuve en el colegio ese, después iba desde el colegio a la Alianza Francesa estuvo en Francia, o sea que ya, ahora ya no me acuerdo, pero bueno, Pero, a ver, o pero sea, antes pero hablaba. entraron, estaban en el colegio y ustedes ya hablaban francés. Ya, no, cuando entramos no. No. No, Ah, éramos ok. Lo pequeñitas. fueron aprendiendo según lo Claro, fueron porque escuchando. cuando entramos teníamos 5 años. Antes no había niños pequeños. Y niñas, éramos Niñas. niñas todas. Y después ya, empezaron a hablarnos en francés y claro, estábamos escuchándolo, pero si no, no sabíamos, solo sabíamos castellano, porque el gallego estaba prohibido hablarlo. Eso te iba a preguntar, que el Gallego, gallego lo aprendieron mucho después porque estaba mucho prohibido. después, porque después tuve que dar clases de gallego yo. Pero, pero no, estaba prohibido, porque hablar era horrible, porque casi te metían en la cárcel. Nosotros teníamos chicas, la niñera, la cocinera, todas, teníamos 4 Ajá, y hablaban gallego, porque venían de las aldeas. ajá. Y les estaban prohibidos ni una palabra en gallego, nada, no nos dejaban ¿Qué le hablar. hacían a la gente que hablaba gallego? Pues les ponían una multa o o los echaban de casa. Si les hablaban a los niños, los echaban de casa. No los cogían. Ay, Y te venían los pobres que no sabían hablar castellano tampoco, porque venían de de las aldeas. aldeas, exacto. Las O sea zonas que, donde se hablaba puro gallego. claro, Wow, y qué dejaron fuerte. de hablar, se dejó de hablar totalmente el gallego. Ahora están otra vez intentándolo ya hace tiempo, Sí, que se enseñe el que se gallego y enseñe, que no se pierda. estos estudian en gallego. Muchas asignaturas estudian en gallego. O sea que sí, pero al principio nada. Vaya, Era pecado era mortal. pecado mortal. Sí, sí. Cuéntame, en esa época, ¿qué tan prohibido era que una chica usara pantalón? No, nadie usaba pantalones. Yo creo que los primeros que usamos pantalones fuimos nosotros. Las rebeldes fueron buenas. No, las Sputs, porque venían de Argentina. Ah, Y nos traían los los pantalones. primeros allí. pantalones. Cuando veraneábamos en Sabarís, en Bayona, Ajá. y las primeras que pusimos pantalones fuimos nosotras. Teníamos pantalones cortos y tal, y nadie venía de pantalones. Yo daba clases en Cluny, en el colegio, tampoco nos dejaban poner pantalones, hasta que un día decidimos que poníamos pantalones. ¿Cuál fue la reacción? Y las monjas que no. Entonces, Horrorizadas. vamos a ver si es mucho peor que vayamos en falda, porque los niños subíamos las escaleras, que se veía todo, te están viendo las piernas. Ahí ya eras profesora. Las profesoras, Ah, ella era profesora, ajá. y las monjas no querían que fueses de pantalón, porque como iba a ser de pantalón, que ibas vestida de hombre, ¿no? Y al final cedieron. Cedieron. Porque empezó todo el mundo a ponerse pantalones y entonces cedieron, pero al principio no querían. Y No querían decir, nos están viendo las piernas, todo. por las ahí, bragas. Las bragas y todo. Mucho mejor el pantalón. Claro. ¿Y cómo lo tomaron eso tus padres, que usaran pantalones? Ay, nada, ellos fueron los que nos odiaron, porque que nos pusieron en pantalón desde el primer momento, porque mi abuela Ajá. y mi abuela, mi abuelo y mi tía se fueron durante la guerra, se marcharon a Argentina, estuvieron allí 3 años, toda la guerra estuvieron allí. Allí. Y cuando volvieron venían como de otro, bueno, no tenían nada que ver en no teníamos nada aquí, nada, y ellos traían desde comida, ropa, yo qué sé, cantidad de cosas nos traían, nosotros vestidas a todos iguales, monísimas, con unas cosas monísimas que allí que nadie tenía. Que aquí no había. Pantalones, todo. Era modernísimos. la España de ese Sí, momento de la España, más porque la absoluta posguerra, pobreza, ¿no? Una pobreza horrible, y ellos traían todo allá, bueno, nosotros estábamos, cuando llegaron de vuelta, todo lo que ellos traían, entonces pues imaginad lo que fue. Y claro, nos vestían todas muy monas, las 3 iguales, eso sí que nos daba muchísimas rabia. Como gemelitas, ¿no? Igual, Todas vestidas iguales. Sí. vestidas para que no se perdieran. La única que, por ejemplo, al final ya fuimos dejando de estar las 3 iguales, entonces heredabas, porque claro, no había dinero. Claro. Entonces heredabas los vestidos de una, la segunda, y Lucía se ponía como una fiera, la pequeña. Decía, Era la que terminaba con... yo siempre, nunca tengo nada nuevo, nadie me...
que me hace un abrigo nuevo, nada, nada. Claro, no había nada porque lo sigues heredando. O sea, yo le heredaba de mi madre, que lo arreglaba. Teníamos una Ah, modista en casa, que en aquella época se tenía una costurera en las casas, ajá. una vez a la semana o 2 veces, y te cosía todo allí. Te arreglaba Y ella diseñaba y ella, toda para las siguientes, ¿no? claro, y te Arreglar arreglaba, lo todo. hacían, porque Ajá. nosotros no ibas a una modista, Sí, pero sí. esa era, Pero si le tocaba hacer algún ajuste, claro, todo lo todo, todo. hacía. Teníamos una que era de toda la familia, iba estaban 2 días en nuestra casa y tal, se llamaba Clara. Y hablaba media mal, hablaba de una forma extrañísima que le tomábamos el pelo. Pero era encantadora, con una paciencia horrible. Y entonces, a mí que me encantaba todas esas cosas, pues hacía vestiditos de las De las muñecas, me las muñecas. cortaba ella, me Ajá. hacía las cosas por aquí y tal, y yo cosía y le hacía vestiditos a las muñecas. Y quedaba encantada. Oye, y en esa época que empezaron ustedes con la moda del pantalón, ¿no se sintieron de repente juzgadas? No, no, estábamos encantados porque todos nos enseñaban, Todo nosotros les decía, presumíamos un montón. anda, Claro. hicieron moda Claro, entonces. claro, presumíamos, o sea que no nos miraban, no es que teníamos nada, porque además nos poníamos porque queríamos, o sea Claro. que y entonces todo el mundo te quedaba mirando así como diciendo: ¿De "Qué dónde? Qué moderna". modernas, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Cómo pues sí. cómo cómo decidiste ser profesora? Pues, ¿Vocación? sí, no, no creas, yo Que ella es muy no, sincera, ¿eh? no, no, mi tema fue que yo hice el bachillerato, terminé, y entonces, iba a hacer filosofía y letras. Ujú. Me marchaba a Santiago. Y entonces pero la monja, la superiora de allí, del colegio, me dijo: "Mira, ¿por qué no haces magisterio? Con el magisterio pasas a filosofía y letras, hay asignaturas que ya te las dan. Haces magisterio, tienes una carrera que la puedes usar y Ajá. después haces la otra". Entonces pero hice, claro, la- el- lo hice en un año. El magisterio lo hice en un En año. un Un año. año solo tuve que estudiar música, que no sabía. Música Ah. no la sabía, pero lo demás lo hice todo en un año. Porque yo tenía, ellos en magisterio eran 3 cursos y yo tenía 6. Entonces, claro, Ibas adelantadísima para tu época. no, había hecho bachillerato en todo el Mm. bachillerato. Entonces, claro, para mí todas las asignaturas las sabía ya. Entonces empecé y lo hice. Y entonces me encontré con una amiga, compañera también que había hecho magisterio, que estaba trabajando ya en Cluny, y me encontré por la Gran Vía, por la delante del colegio. Un día me dice: ay, te pido por favor, te pido por favor, te pido por favor, que te quedes con... Porque me había hecho oposiciones, Mm. tenía que marcharse del colegio y dejaba plantadas a las monjas. Y no las voy a dejar plantadas ahora, es el mes de mayo, porque yo solo... Dije yo: no, yo no, se me da una vergüenza horrible de dar clase, yo no voy a hacer clases, yo no quiero. Que sí, por Dios, mira, si no son niños pequeñitos, no te importa nada, si no hay vergüenza ninguna. No, bueno, te lo pido por favor, te lo pido por... Bueno, total. Y al final fui al colegio y era el mes de mayo, en junio se acababan las clases. Ajá. Entonces, estuve allí sustituyendo a esta chica y claro, tuve mi primer sueldo, que fue como si me hubiesen dado, yo qué sé, millones de pesetas. Entonces, llegó el momento de marcharme y me dijeron: "¿Por qué no te quedas?". Y dije yo: "No, porque yo me voy a Santiago, yo no vengo, no, esto no es lo mío". Pues es una pena porque tú lo haces muy bien y porque no te quedas ese curso, nos ayudas porque no sé qué faltaba. Y dije yo: "Bueno". Entonces le pregunté en casa a mi padre y dice: "Bueno, haz lo que quieras, tú verás". Y dije yo: "Claro, es que fíjate lo que me paga". Estabas emocionada Estaba con tu primer emocionada sueldo. con el primer sueldo. Y con el primer sueldo compré una esclava de estas como esta de oro, Ajá. y ¿sabes a dónde fue a parar? Y entonces, nada, dije yo: "Bueno, me queda un curso". Y después mi hermana Cristina también hizo magisterio, también estuvo en Cluny un año nada más, porque no se fue a otro colegio. Y después llegó Lucía, la pequeña, que Ujú. venía de no sé dónde, sabe Dios. Vino y se quedaba a vivir en Vigo, y también, como faltaba alguien para dar clases, ella había hecho filosofía y letras, Ajá. historias, y tenía una necesidad, una profesora de historias, por lo cual fue ella también allí. También. Y yo me quedé ya 46 años entre monjas.
46 46 años dando años. clases a niños pequeños. Las 3 en magisterio. Yo no, Lucía no, Lucía en los niños mayores porque ella daba clases en el bachillerato. En el bachillerato. Y mi hermana Cristina, la otra, sí, que daba clases en la Compañía de María, que era otro colegio que hay aquí, y esa daba clases en tercero. Bueno, yo di en primero siempre, hasta después de muchísimos años, pasé a tercero, a los 4 años me marché ya me jubilé. Pero pasé a tercero, que era mi ideal, porque el primero y segundo era, no sabían cómo se llamaban, no sabían el nombre, no sabían nada. Todo un reto, ¿no? Claro. Y no te pasaban a otro lado, no, porque vosotros lo hacéis muy bien, la compañera mía y yo. Y al final pasé a tercero y ya después de ahí me marché ya. Me fui al colegio, me jubilé. Me dijeron si me quería jubilar. Y dice, mujer, no te vayas, que podía quedarme más tiempo. Y dije yo, mira, si me voy ahora, si me quedo, ¿me van a dar más dinero o no? Si no, dice, no, más no te van a dar más. O sea que ahora es el tope ya. Y dije yo, pues ahora mismo salgo como una chispa. Pues a mí no me volvéis a ver de la vida. Oye, me quedo, pero páguenme más. Si me quedo, si con eso consigo tener una jubilación un poquito más, pues bien. No, eso hasta aquí es el tope. Pues entonces me marché a sindicatos a preguntar y me dijeron no. Nada. Dije yo, bueno, pues entonces adiós. Hasta Mujer, aquí. porque te vas a echar de menos, te vamos a echar de menos, vas a ver cómo tú vas a quedarte tristísima. ¿Cómo? Si con todas las cosas quiero hacer yo. Y me fui. Me jubilé. Claro, ajá. Y en esa época, ¿qué significaba enseñar? Pues yo ya te digo cómo empecé a enseñar, que no pensaba, eso no era mi... Pero vaya, era muy bonito. Los niños a mí me encantaban los niños pequeños, además. Y entonces era muy bonito poder enseñarles todo, porque además... y eran como más inocentes todo, sí, ¿no? sí. ¿Verdad? Después había niñas nada más en el colegio nuestro, y después ya llegó un momento que ya había niños y niños, pero tardaron muchísimo en coger niños, ¿eh? Y después ya había niños y niñas. Yo prefiero los niños 1000 veces porque son mucho mejores que las niñas. Son insoportables, las mujeres. Insoportables. Ella bien sincera. Las niñas mucho más insoportables que los niños. Los niños, si le das un balón con una goma de borrar, como si fuese un balón, le dan una patada y ya está. Y ya está. Y no les pasa nada, ni vienen, ay, que me pegó, nada. Los niños nada. Las niñas, que si me pegó, que se quejan por me miró, bueno, muy repugnante las mujeres, hay que reconocerlo. Qué bien nos las estamos pasando, de verdad, con todas estas anécdotas. Pues sí. Oye, Pis, ¿y había censura en las aulas en ese tiempo o podían enseñar con total libertad? No, bueno. Entre comillas. Entre comillas, sí, porque te daban un programa y de ahí no podías salir. Ajá, lo tenías que seguir al pie de la letra. Sí, pero bueno. Después, en aquella época, no tiene nada que ver con esto. Ajá. El cine, por ejemplo, era horrible. No podía ser, había cine, había películas que eran para pequeños. Allí nos tenían en el colegio la clasificación, ¿no? Clasificación A. Sí. Entonces se podía para todos. Y después, peligrosa, el último era la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4, peligrosa para todos. Y pobre de ti que te viesen ir al cine a ver esa película. Y yo iba. Tú desafiabas todo. Después me fui a Francia, estuve un mes en Francia, en Vichy, y yo era la mayor de las que estaba allí. Y entonces había una madre que era profesora de instituto, que había llevado a 4 hijas con ella. Y entonces me dijo, mira, vamos a ir a ver una película que en España no se puede ver. Que se llamaba Belle de Jour, que era de Catherine Deneuve, y allá marchamos las dos a ver. Me dijo, te invito y vamos las dos, porque yo tan sola tampoco me parece no sé qué. Allá marchamos las dos y vimos la película. Y cuando llegamos aquí dijimos, estás locas. Porque aquí tenías que ir a Portugal a verlas. A ver las películas. Aquí no te Francia. No, aquí no te dejaban. No las ponían ya.
imposible. Era prohibido Era prohibido, eso, sí, sí. porque eran temas fuertes, no, tanto, ¿no? No, aquella no era nada, era, pues estaba, ya no me acuerdo cómo era la película, pero vaya, que se había liado con otros y se paraba, y nada más, no pasaba nada. Aquí, no se podía ver. Y ya no digamos nada de los besos, no tenía ni un beso ni un beso en la boca, Ajá. nunca, porque desaparecía. ¿A poco? No Le podías, ponía, sí, sí, sí. ay, Y ya no veías nada, claro. todo censuradísimo, Todo, ¿no? todo. Todo censurado. El cine, los libros igual censurados, porque tampoco Censurados. venía. Yo tuve una editorial, aparte de estar trabajando en el colegio, teníamos una editorial Grijalbo que era mexicana. Ujú. En aquel momento aquí no había nada y yo me dieron la representación y había libros que no se podían traer a España. Venían, De de contrabando. contrabando, por ejemplo, por fuera ponían otras tapas. Ajá. No tenían, no tenían problema ninguno de ninguna clase, pues no los dejaban. No los dejaban. ¿Y nunca tuviste Sí, problemas? sí, ¿Sí? vino la policía. Que vino. Un día vinieron unos libros. Bueno, teníamos una editorial, todos los libros teníamos en un despacho. Ajá. Y entonces yo estaba en el colegio y teníamos un señor, un chico que nos llevaba el tema y nosotras, una prima mía y yo. Y entonces estaba en el colegio y vino la portera. Yo tenía, pues recién, yo a los 19 años estaba trabajando ya. Y entonces viene la portera y me dice, mira Gloria, es que viene aquí, está el jefe de policía que quiere hablar contigo. Y dije, Dios. Y salí y me dice, mire, es que vengo porque es que sabemos que entró un libro que se llama, yo no me acuerdo cómo se llamaba, porque no se me olvida, el no sé qué rey era, y que no sé, está prohibido. Y ustedes lo tienen. Y dije yo, ¿está prohibido? Y dice, sí, sí, hay que recogerlos todos de todas las librerías y nos lo llevamos. Y dije, bueno, pues muy bien. Entonces dije, voy a llamar al señor, al chico que tenemos en la editorial Ajá. y que recoge, que los llame. Y claro, ¿qué pasó? Llamó a las librerías y nadie los tenía. Ya lo habían vendido, mentira. Los tenían, pero Los tenían lo guardaron. escondidos. Lo guardaron. Dijo, no, ya está. Solamente el Rey Tuerto se llamaba. Ah, Y solamente quedó. Le dije, ¿se lo tiene? Y dije, yo tengo uno allí. Y me dice el policía, bueno, pues entonces mire, me lo presta, porque lo voy a leer. Y yo también. Y dije, ¿y usted lo leyó? Me dice a mí. Dije, yo no, porque no me interesaba nada el tema. Era el tema de uno, el rey tuerto, el rey era sexual, yo qué sé, era una cosa así que dije, mira, no, como no me interesó nunca, no me apeteció el tema, lo empecé a leer y no me gustó. Y a mí si me lo deja, me lo presta y se lo devuelvo. Tío, no me lo devuelva porque nos viene a buscar y quédese con él. claro. Y bueno, pues se marchó con el libro. Contento el policía. Bueno, Y te libraste. Iba encantado. Y te libraste Sí, de sí, una y me multa o de libré, alguna sí, sí. sanción, ¿no? Sí, sí, porque después había otros, me acuerdo la guerra de los 100 días, que también venía, también estaba prohibido, y el que tenía muchos libros de esos era en Pontevedra, en una editorial, en una librería, Ajá. que todo el mundo sabía que tenía libros de estos, y entonces iban allí la gente, ¿y qué hacía? Le ponía las tapas de otros De libros. otros libros Y para... entonces, cuando llegaban allí, no, yo no tengo ningún libro. ¿No? Y le dije, mira, te van a pescar un día, ya verás. No, yo no, estos todos no tienen nada que ver con lo que me piden. Y la gente, claro, era así, porque si no, no podías. Claro, era la única Manera de leer manera. cosas así. Así es. Sí, sí. ¿Crees que la educación de antes era mejor que la de ahora? Distinta. Ahora tienen que luchar y teníamos al final que luchar con los padres. Porque antes los padres no se metían para nada, no aparecían. Yo no recuerdo en mi vida que nuestros padres fuesen al colegio. Al colegio. Nunca. Bueno, al colegio mi padre sí, porque era el médico de las Ajá. monjas, pero y después había la sección femenina, teníamos una asignatura. La sección femenina era la falange, que era lo horrible, Ujú. y después la sección femenina era lo mismo, pero en mujer. Y te daban clases. Y entonces a mí no me daba la gana de estudiarlo, porque yo no era capaz, lo entendía. Decía, es que no lo entiendo y no entiendo. Si yo no entiendo una cosa, no soy capaz de estudiarla. Entonces llamaban a mi padre, que también era médico de allí, pero dice, pero yo no soy falangista ni me voy a hacer, ¿eh? Yo soy médico, pero no. Entonces dice, mire, don Rafael, es que
es que no podemos aprobarla, no podemos, porque claro, como si era hija del médico, Claro. no podemos aprobarla porque, ¿te acuerdas que era, cómo se llamaba la profesora que era odiosa? Y decía, mire, es que le pones un 005, no podemos. Un 005 me ponía. No. Y dije yo, y dice mi padre, ¿pero por qué? Porque no me da la gana, porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, porque ya lo hacen para que no lo entiendas, Mm. pues yo no. Entonces mi padre me compró un libro, me compró un libro, pero dije, yo no entiendo qué es esto, ni no entiendo política, no me gusta, sigue sin gustarme. Claro. Y entonces me dice, mira, esto es así, 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 así. Y entonces me volví a examinar, porque claro, suspendía, me volví a examinar y bueno, un 5 me puso. Ah, Dice, bueno, dice la profe, le dijo a mi padre, bueno, se lo puedo probar porque yo llevaba unas notas buenísimas y en eso me suspendía. en eso ahí sí Y no. yo no me daba la gana. La gana porque no lo entendía. Dije, yo es que no lo entiendo. No lo entiendo y entonces, y era obligación, y si no aprobabas eso, no aprobabas, ¿eh? Guau. No aprobabas, podías tener todo, además era una cantidad de asignaturas, 6 asignaturas, y si no aprobabas eso, no, No probabas suspendías el la. curso, ya. Guau. Repetías curso y ala, otra vez. Otra vez. Pero bueno, yo al final lo aprobé. Porque además dice, bueno, pero estoy de memoria. Y dije yo, sí, pero es que no quiero estudiarlo de memoria, es que no tengo memoria. Además, yo si lo entiendo, pero si tengo que estudiarlo de memoria y no lo entiendo, ¿para qué me sirve? Claro. Bueno, era unas peleas con aquella mujer. Bueno, Sí, de tu época de profesora, ¿tienes algún momento que recuerdes que te emocione, que te haya causado mucha emoción, felicidad? Emoción, muchos, porque con los niños lo pasabas muy bien, era estupendo y horrible con los padres también, porque yo tengo peleado con padres, ¿eh? Peleado- ¿Tuviste muchos Al encontronazos, principio no no? me atrevía porque era jovencita y no me atrevía, pero La después, inexperiencia, sí, ¿no? pues sí, después venía, yo recuerdo una madre que era como gordísima y tremenda, chiflada, loca, y tenía 2 gemelas y un niño. Ajá. Y las gemelas, venía todos los días venían tarde, llegaban tarde porque hoy no sé qué, fui al médico, no sé cuántos. Dije yo, bueno, pues me mandas una tarjetita y diciendo por qué le pasó, porque Ujú. claro, llegaba tarde. Dije yo, pero ¿cómo llega tarde todos los días? No, es que hoy fuimos al médico, no, es que hoy se levantó tarde, no, es que tal. Y entonces me mandaba una tarjeta. Dijo, bueno, pues sí te mando una tarjeta. Y entonces me manda una tarjeta con un ticket del supermercado por detrás escrito. Entonces, pues, yo cogí varios, así como 5 o 6, al final la llamé. Dije, mira, yo no estoy acostumbrada a esto. Tú trabajabas en un banco, porque pues la echaron, porque era loca. Ah, Y trabajabas en un banco, tú le mandabas los clientes del banco en un ticket del supermercado las cartas. Ay, no, yo no teníamos que mandar un sobre, entonces dije, os digo yo, porque yo no entiendo, yo, pues a mí esto mismo te lo devuelvo, y mira, te voy a decir una cosa, hay un sitio, unas tiendas que se llaman librerías, que allí te venden unas tarjetas y un sobre, y allí en esa tarjetita escribes y cierras el sobre y me pones señorita Gloria, porque acabo de entrar ajá. señorita Gloria, para mí. Y yo lo demás no te lo recibo. No me da la gana. Ay, bueno, pues entonces. Y bueno, tuvo unos líos horribles con los niños conforme fueron pasando a el siguiente curso. Ajá. La profesora me decía, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Porque lloraba y todo. Es que está loca. Y dije yo, a mí no me toma el pelo. Ya se lo dije. Dije, yo te voy a decir una cosa. El niño, porque pues, yo tuve a las 2 niñas, una trabajaba y otra no. Y después tuve el niño que hacía lo que le daba la gana. Y dice, ay, no, porque mira, es que claro, es que vamos al médico, porque fui al médico, estaba la médico de ella hasta aquí, iba todos los días. Todos los días. Entonces dijo, no, es que, bueno, es que fíjate, que claro, se levanta y yo les enseño que tiene que hacer la cama. Y entonces vamos por el pasillo y le aplaudimos. Tiqui, 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 tiqui. Claro, por eso llegamos tarde. Dije yo, pues os levantáis antes, hacéis la cama, aplaudís, hacéis lo que os dé la gana para que llegue. Dije yo, y tu niño piensa que está suspenso, que no va a aprobar ese curso. Ay, ¿cómo no va a aprobar? Si estamos en mayo. No. Dije, no trae un deber, no estudia nada. No, estamos en mayo, se acabó. Ya no hay más, no hay más tiempo. Ujú. Ay, no, ahora de momento ya mañana hacemos todos los deberes. Que yo, no, ya no me sirve. Que no. En un mes quería En un arreglar. mes no vas a arreglar al niño. Claro.
Y bueno, me dijo: "Ay, no digas, no digas, y no tires la toalla", dije yo: "No, no, ya la tiré, la toalla ya la tiré", o sea que nada, era una loca. Pero ¿Cómo como eso hubo varios, ¿eh? sí, y cómo lidiaste, o cómo enfrentaste, la situación con los niños que eran, no problemáticos, sino No, berrinchudos, sí. malcriados? Porque de Pues no, todo a mí me hacían caso porque para eso tenía mucho, y había niños que carácter, venían, ¿no? sí, con decirte que a mí me mandaban a los niños que se portaban mal de otras clases para que yo les riñese, que al final un día dije: "Oh, mira, que cada uno se aguante con sus niños, porque no tengo que estar yo todo el tiempo aquí peleándome". ¿Eras tronchatoro? Sí, 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 que yo tronchatoro no sé lo que es, pero ¿No has visto una película que se llama Matilda? Y sí, hay una sí, sí, directora que le sí. dicen Pues yo co tronchadora, pues yo como la de como Matilda. tronchadora. Hubo una vez Ajá. el padre de no, esos niños tenía un padre, claro. Ajá. Y entonces vino el padre una vez, pues estaba separada, porque yo no Ah. aguantaba aquello. Y vino el padre y se enfrentó a la directora del colegio y dice: "Mira, pasé un miedo porque me puso contra la pared". Y dije yo: "¿Cómo? Pero, ¿y usted?". Y dice: "Yo no, yo es que me dio miedo porque quería pegarme". O Ah. sea que ya fue cuando empezó la gente, los padres ya a meterse por el medio. Ujú. Y la monja dije: "¿Pero usted cómo?". Dice: "Bueno, y al final conseguí separarme de él". Y llamé al que llevaba el bueno del colegio Ujú. para que viniese, porque si no, no, que me volvía porque tiene que aprobarlo, porque tiene que aprobarlo, porque a narices, porque nada. Y el otro decía: "Mire, yo no soy la que le estoy suspendiendo, porque es la profesora, los profesores que tiene y que no aprueba". Claro, Y entonces habló con la directora y la puso contra la pared porque le quería pegar. qué susto. Sí, sí. Dije yo: "Pues ya no podía ser a mí que el bofetón que le daba yo, como siempre tuve mucha fuerza, Claro, se hubiera enfrentado contigo, no podía". otra hubiese sido la historia, Bueno, otra hubiese sido. dije yo: "Si me llega a avisar a mí que estaba enfrente del sitio donde estaban ellos, ya verías". Yo no podía, si estaba contra la pared. Pues sí. Cuéntame esa historia, porque me encanta del niño ese que se te desnudó en el salón, Ay, que no era tu no, el mío, alumno. no, Ajá. no, no. También me lo mandaron así como en una fiera, y entonces llegó y se puso allí, pues no me da gana de hacer nada. Y dije yo: "Bueno, pues nada". Y entonces empezó a desnudarse todo, se sacó el mandilón, se sacó la camisa, se sacó todo. Y yo: "Sigue, sigue, sigue". Mirando desnudo, y los niños todos así mirando. "Tú sigue, tú ya verás". Y dice: "Sigue, sí, te queda el calzoncillo ya, nada más, calcetines, todo". Y entonces, como vio que no conseguía nada, empezó a vestirse otra vez, alzado en hotel. Dije yo: "Y ahora quedas ahí y te quedas aquí hasta dentro de 2 horas. Cuando te llama tu madre, no sales todavía". Pues yo qué nada, nada, nada. Y además le voy a contar toda la historia de que te desnudaste, que es había otro que también me amenazó porque me iba a traer un perro para morderme. Me amenazó, me dijo: "Como no me dejes salir, llamo a mi perro y te muerde". Dije yo: "Bueno, pues llámalo, a ver, o le muerdo yo al perro, ya veremos". Llámalo. Eran tremendos, tremendos. Vaya, pero Otro niño, ajá. y cuando cambiamos de colegio, porque estábamos en la Gran Vía, pues cambiamos el colegio, se cambió a otro sitio. Y entonces yo subí y dije: "Bueno, a ver cómo vamos", porque es lejos. Ujú, Entonces, dije: "Bueno, pues a ver, voy en el autobús". Y me metí en el autobús y nunca más. Dije: "Porque ya empiezo, antes de empezar las clases, que empezaban a las 3:30, yo a ujú. las 3 en el autobús riñendo con todos los niños". Con todos los niños. Entonces dije yo: "No, no, no". Pero bueno, ese día venía uno de mi lado que tenía 3 años, o 4 años Ujú, tenía. Y entonces venía con un cochecito, que iba el cochecito, y la chica, y había una chica en el autobús que era la que llevaba a los niños. ujú. Le cogió el cochecito y le dijo: "Bueno, cuando llegues al colegio te lo doy, pero ahora ya nada, porque esto vas a caer, vais a caer todos", no sé qué. Y entonces de repente oigo al niño: "Fulanita, la hoja de reclamaciones, que voy a firmar la hoja de reclamaciones que me cogiste el coche". Y yo miro para él y digo: "Mira, me haces algo que te calle en este momento, ¿qué hoja de reclamaciones?". Y que nada, pero entonces, es que hay unas hojas de reclamaciones para reclamar, ya ves, Ay, no lo puedo creer. 4 años, Dios. Imagínate si ya eran así 4 de años. tremendos en esa Sí, época sí, había algunos. que Esto es el padre, el abuelo era profesor del colegio, ah, pero era tremendo. tremendo, sí, sí. Sí, que ya te digo. Ay, no, qué barbaridad, cuántas historias, Y anécdotas. anécdotas todas. Dios mío. Cuéntanos un poquito, ¿viajaste mucho? Pues sí, viajar bastante, bastante viajé.
Fui a ¿Cuál fue muchos tu primer sitios. destino? A Francia. A Francia. Mm, ¿Cómo lo pasaste en muy Francia? bien, fue cuando fuimos a Vichy y estuvimos un mes allí con mi hermana Cristina Ajá. y Margarita Viteri, esta que es amiga nuestra Ujú. también, fuimos y otra más que ya está y se murió. Y estuvimos un mes allí. Ella, Margarita era bilingüe total, ¿eh? Oh. Entonces no nos dejaban hablar en español. Aquí se habla en francés. Y dije, mira, Margarita, yo con 40 grados a las 7 de la mañana no hablo nada más que grito, porque eso se parece. Y déjate de francés, de qué estoy. Yo hablo lo que me da la gana. Bueno, tal, ella estuvo 15 días y pues se marchó. Ah, Y entonces quedé yo, mayor, pues a ajá. mi hermana Cristina, y entonces, y a mí me daba vergüenza hablarlo, entonces me ponía nerviosa y no me acordaba la palabra, No, que pero- yo tenía un vocabulario impresionante, y digo, Cristina, ¿cómo se dice esto? Cristina, dime tal cosa, Cristina tal. Y bueno, hablábamos, ya claro, la que hablaba en francés era yo, la que pedía las cosas, la que hacía todo. Y después de ahí, bueno, de Francia, ya después de Francia estuvimos una vez allí, después estuvimos otro mes en París, porque estaba mi cuñado Fernando allí también, estuvimos un mes y muy bien, bárbaro. Ahí fue cuando te pusiste las minifaldas. No, fue No. en Vichy, Ajá. compré un vestido que era, bueno, minifalda. Minifalda no, pero bueno, en esa época, aquello Y cuando era, llegué bueno. aquí no me lo dejaban poner en el colegio. Ya no podía llevarlo. ¡Estás loca! Me decía mi madre, no, no. Y después ya, pues de ahí, pues ya, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Estuve en Rusia, estuve en Tailandia, estuve en Nueva Ay, York. cuéntanos de Rusia. De Rusia, Ajá. Rusia estaba, fui con una amiga, con Cruz, una amiga mía, estuvimos primero en Sofía, como llaman ellos, Ajá. quedamos allá a dormir una noche espeluznante porque había en el hotel en donde dormimos, había cucarachas por el ¡Ay, qué suelo, horror! horrible, horrible, horrible. Y no te daban, no había papel higiénico, te daban un papelito así pequeñito de periódico, el jabón, nada, nada, aquello horrible. Y en el otro lado también, y entonces llegamos a Moscú, que fue donde fuimos después. Bueno, para entrar ya te miraban para arriba, para abajo, para arriba. Te Llegabas allí, escaneaban. para arriba, mira, y me daban el pasaporte, y miraban a ver si eras tú, si no eras tú, si eras tú. Bueno, y dije, oh, Dios mío, le digo yo, Cruz, no salimos de aquí, nos meten en la cárcel. Y al final, bueno, entramos. Y después allí, pues una pobreza espantosa. Nos habían dicho, llevar pantalones vaqueros que no tienen y llevarle todo lo que queráis, una maleta entera para vender allí. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, llegamos, la otra llevó una maleta entera para vender. Vaqueros, Vaqueros. calcetines, sujetadores, de todo, de todo. Y entonces las pobres venían, a las camareras venían así en silencio, hasta entraban, "Shh, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta esto?". Y ya me da una pena horrible. Y digo yo, por ejemplo, unas alpargatas, unos tenis, y dice, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? How much? How much? How much? How much? Y al principio le decía yo, al final, Cruz, ¿qué dicen? How much? Y entonces, al final les dijimos, a ver, bueno, hablando de aquella forma, porque Ajá. había que hablar inglés, yo Claro. en inglés no lo sabía, y le dijimos que cuando marchásemos que le dejábamos todo. Todo. Y yo le dije, porque la otra vendió, Vendió dio muchísimo, dije, ¿para qué vendes? Si todo eso no te sirve para nada. Después, el ¿qué dinero como, compras? ¿Qué ajá, compras? Pues claro. sí, compramos una vajilla, que no lo queríamos para nada, pero una vajilla, unas cosas y que nada. Y después, por ejemplo, los coches, los taxis, los compartías con la gente. Colectivos. Si entraba, venía uno, lo pagabas y el que estuviese, pues eran 3 o 4, es que cabían los que 5 que cabían, sí. La gente iba, había la gente muy mayor, los jubilados no tenían un duro, entonces las tenían en los museos, a las viejecitas todas con frío, horrible, heladas, allí. Le dije, ay, Dios mío, qué pena te dan. Y después ya las mujeres, cosa que aquí no existía en ese momento, eran barrenderas, todas vestidas de gris. Ah. Eran barrenderas, bueno, pues andaban por la calle con unas pintas, siempre con unas bolsas, y todos nos decían, los de allí, la gente de allí les decía, es que como no hay nada, Ujú. si llegas a una tienda y si encuentras algo, pues coges la bolsa y metes todo lo que puedas que te vendan, porque si no, no Ah. había nada.
y nosotros vivíamos en un hotel que era americano, entonces el hotel nuestro era muy bueno. Ujú. Y de enfrente era lo que era más bonito de Moscú. A mí Moscú, sí, pero no el metro de Moscú. El metro de Moscú era la locura. Y claro, con el frío te metías ahí dentro y te metías al 100 por hora. Y entonces bajabas al metro y allí te compraban los pantalones vaqueros. Te Ah, encontrabas te a la gente encontrabas así, a la entonces te gente decía, comprando. entonces la otra decía, mañana venimos y ya te traemos otro pantalón. Tal. Sí, sí, Haciendo negocio, ¿no? haciendo negocio. Después estuvimos en Leningrado, que ahora no es Leningrado, y, y muy bien. Y después vimos una aurora boreal en el Báltico. Y bueno, por allí ya no pasamos, no nos fuimos a más, bueno, fuimos lejos, porque fuimos en avión. Ujú. Después, yo que sé, fui a Nueva York, estuve un mes allí también, en casa de una prima mía, que nos recibió como, bueno, eran Navidades, la cosa más bonita, porque aquí no teníamos nada, ni la mitad, y entonces llegamos al aeropuerto, había un árbol de Navidad todo hecho de flores de Pascua, todos arriba, villancicos, todo, una preciosidad. La gente iba en los autobuses cantando villancicos. Y bueno, también hacía un frío, pero Tremendo. la prima mía que nos invitó, pues nos decía, a ver, el mes de agosto nos dijo, a ver, ¿vais a venir o no? Y yo, oye, por Dios, el mes de agosto, ¿cómo vamos a saber si vamos o no? Pues hay que hacerlo ahora, porque hay que pedir, vosotros no estáis acostumbrados en España, pero aquí en agosto tenemos que buscar las entradas para ir a la Catedral de San Patricio De San Patricio. el día de Nochebuena, porque si no, no tenemos. Y dije, bueno, pues bueno, yo lo cojo, si no, después lo dejamos y no sé qué. Bueno, allí estuvimos un mes, estuvimos en Washington, Ah, un día también. fuimos Ajá. y volvimos. Cuando estuvimos en París, que yo no me acordaba, cuando estuvimos en París un mes, que estaba mi cuñado allí, estuvimos, Juventud Divino Tesoro, porque nos fuimos a las 9 de la mañana, o sea que nos levantamos a las 6 para ir al aeropuerto, Ajá. a Londres. Pasamos todo el día en Londres, paseamos todo lo que nos dio la gana y a las 9 de la noche volvimos Regresando a a París. París otra vez. Madre mía. Yo no sé cómo, y bueno, llegamos en estado, estuvimos un día entero durmiendo, pero muy bien. No, Te no, lo yo no lo pasaste conocía. bomba. Yo no lo conocía, sí, porque no lo conocía Londres, no lo conocía, pero después ya lo conocí porque unos primos nuestros que eran ingleses Ajá. se casó allí y entonces fuimos a la boda. Y como a Ah, mí me daba miedo, nos daba miedo ir en avión en aquel ajá. momento, fuimos en tren desde Vigo a Londres. Bueno, fue ¿Cuántas horrible. horas, Dios mío? 2 días, yo qué ¿Dos sé. días? Y fuimos de Vigo porque además, claro, el tren tenías que cambiar la vía, que no era la misma vía, tenías que Ajá. cambiar en aquel momento, la vía de Francia era Sí, distinta. sí. Entonces fuimos hasta Francia, hasta los Pirineos, y allí cambiamos y nos metimos en otro tren y seguimos. Y de allí fuimos hasta el canal, Ujú. allí pasamos un barco. Todo esto lleno de regalos y de esto. Madre mía. Y con una tía que tenía 70 y tantos años, 80, Dios tenía. mío. Entonces llevamos con todos los regalos y con todas las historias, pasamos al barco, en el barco. Es horrible el canal ese porque te mareas muchísimo porque yo fuera. Yo dije, yo aquí me quedo fuera, aunque me muera de frío, pero yo me meto ahí dentro y muero. Y salía la gente verde, verde de vomitar, de todo. Y después de allí cogimos otro tren y llegamos a Londres. Y en Londres llegamos, nos estaban esperando y nos dijeron, bueno, ahora cogéis el tren de no sé dónde, llegáis. Y dije, ¿otro tren otra vez? ¡Qué horror! Y a ver. Al pueblecito donde se casaba. Ajá. Ay, Dios Y mío. bueno, allí, al final llegamos, fíjate cómo sería, que nos metimos en cama y estuvimos un día y una noche durmiendo. Y Pues imagínate. me dio una rabia horrible porque no nos enteramos, que no nos despertamos. Y dice, no, no, y mi tía, la que tenía Ajá. esa edad, había despertado. ¿Y cómo nos despertaste? Porque ahora perdemos muchísimo tiempo, un día que no, sin ver lo que teníamos que ver. Mujeres, es que sabes tan cansadas, ¿sabes? Tan dormidas que os dejamos dormir hasta... ¿Y regresaste en tren? Y regresamos en tren otra vez. ¡Ay! No lo puedo creer. Sí. En cambio, a Francia fuimos en barco, desde aquí. Desde aquí. Sí, había barcos que Había aquí desde barcos. Vigo. Ya no hay ni el tren siquiera hasta Londres, ¿o sí? Sí lo hay. Sí lo hay. Si quieres, pues Sí, bueno. si eres capaz de ir. Después fuimos a Londres también a la boda de la hermana de la pequeña.
Ajá. la pequeña de mis primos, y fuimos Lucía, Andrés, Cristina y yo en coche. Primero fuimos en coche, llevamos el coche en el barco, fuimos a Lisboa Ajá. y de Lisboa nos metimos en un barco y fuimos hasta Inglaterra, hasta Londres. Y bueno, aquello fue aquella marcha allá. Y después en Londres un día desaparecieron las llaves del Ay, coche. Dios mío. Y estaban empeñados que se cayeron en una... Porque llegamos a un hotel Ajá. en Londres y entonces dije yo, mira, a mí que no me despierten porque yo a las 7 de la mañana no me importa nada el desayuno, ya desayuno. No, no, no. Y entonces resulta que el camarero era español, claro. Ah. Y se decía, ay, dice que tienen que bajar, que tienen unos desayunos estupendos. Y dije, que a mí no me despiertas por un desayuno. Sí, 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 que los llamo. Ya está, nos metió en el... Y decía, Indecona. Y yo cuando dijo Indecona dije, ¿qué es esto? Allí ya le busqué el sitio, allí en aquella esquinita, allí tienen todo el desayuno estupendo y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, aquello fue un número. Y estuvimos allí pues hasta que se casó mi prima y a 8 días o algo así. Habíamos ido en coche, ¿sabes? Sin coche. Madre mía, qué Y aventura. pues Tremenda sí. aventura. Y bueno, y después aquí, por ejemplo, en Portugal, toda Portugal la conozco. En Lisboa es una preciosidad. Yo a Lisboa iba todos los veranos, por lo menos un mes en Lisboa estábamos A veranear a allá. veranear. En Cuéntame. Oporto, Ajá. abajo en el Algarve, y después Sevilla, Huelva, Granada. Granada es una preciosidad. Córdoba, toda España, pues me quedan algunos sitios que ya no puedo ir. Pero Mucho casi, tiempo. casi la conoces toda. Barcelona. Ay. Y bueno, después en Palma de Mallorca, donde estaba Lucía, allí Ajá. toda la isla. La isla de Palma, la isla de Menorca y Ibiza también estuvimos. Mm, Ya te digo, pues sí. cuánta, Estuve cuánto. en África también. No fui a Marruecos, en cambio, que yo quería eso, pero Marruecos era todo por calor. Dije yo. Estuve Mm, en Tánger ujú. también. En Tánger fue un día y volví en el día. Después viviendo en Marbella mucho tiempo. Ah, Y, y ya te digo, y después estuvimos en Túnez, que me encantó. El desierto de el Túnez es la desierto cosa de. más bonita. Dije yo me quedaba aquí a dormir por la noche. Era tan Ajá, bonito. Y que la gente decía que Túnez no era bonito y lo Túnez era es muy precioso. bonito, sí, sí. Mm, Estuvimos también allí pues 8 días en Túnez. Y de todos claros ibas bueno, te vendían, te compraban, yo qué sé, los árabes. A la que llevábamos, cuando fui a Polonia también. ajá. Iba José Requejo, que era una amiga mía, y que era muy rubia, con mucho tal, y entonces se enamoraban todos los árabes. Te la Mm. vendemos, la compramos una vaca, traemos una cabra, mañana. Y dije, si mañana venís con la cabra, que la vendemos. Por una cabra. Una cabra. Ay, no, qué Sí, barbaridad. sí, sí, sí. Por quién sabe cuántos camellos hubiese sido. Yo qué sé. Aquello era, y marchaban como locos. Además, esos así con dientes, y uno no, como decía ella, que tenía mucha gracia, decía, tiene dientes almenados. Uno sí, uno no. Sí, no, no. Y después estuve en Ceuta también, ese ya fue otra vez que había el hijo de la amiga nuestra, estaba cumpliendo el servicio militar, que ahora ya no se cumple, en Ceuta. Y entonces fuimos hasta allí, en coche, y los llevé yo. Estuvimos en Ceuta y en Melilla. Y en Ceuta en aquel momento se compraba todo lo de piel, bueno, baratísimo, tirado. Entonces yo me acuerdo que fui a comprar una zamarra con cremallera Ajá. para no sé quién, pero se encargaron todo el mundo. Y entonces yo con la cremallera le decía, y el otro me subía la cremallera, bajaba, y me dijo, Mari, me está tocando. Y dice, mujer, déjate tocar. Y el otro, sí, 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 son Ah, tremendos, ¿sabes? uf. Ya te digo, ya sé. Cue- Después estuve en Estambul, Ay, eso, que es cuéntame una ese preciosidad. viaje a A Turquía. Turquía, una preciosidad. Estuvimos en Estambul, estuvimos en Ankara, estuvimos en varios sitios, pero en Estambul, de allí íbamos a los sitios y volvíamos. Mm, Que es precioso, las mezquitas es una preciosidad, la gente encantadora. Y después el día que nos marchamos, cogimos el avión
Y ese día hubo un terremoto que se cayó nuestro hotel, todo, todo, todo. Acabábamos de salir De nosotros salir ustedes. del aeropuerto. Con decirte que una amiga mía que sabía que estaba allí nos atrevió a llamar a casa para preguntar dónde Sí, estábamos. sí, Y dije yo, pues mira, por los pelos, por claro. los Un pelos. poco más y Y les nada, sorprende. en vez de salir a esa hora, salimos un poco más tarde, Ujú, nos íbamos a la porra allí. claro. Fue horrible, fue horrible, horrible. Pues estuve en Berlín, en Alemania también, que Berlín es una preciosidad. También estuvimos 8 días allí. Allí nos metimos Viajera del y mundo. viajamos todo lo que nos dio la gana, porque de ahí nos íbamos en un tren, íbamos y Mm, volvíamos, y muy bien. claro. Alemania es muy bonito, Berlín es precioso. Cuéntame ese viaje a Polonia que te dejó impresionada. Y en Polonia, precioso también, precioso. Eso fue con la que vendíamos en Turquía, Las que la vendías que vendíamos a los a árabes. los árabes. Pues esa, fui con ella, nada más que hacía un frío horrible, pero era la gente tan buena en Polonia, la gente Ujú, tan buena, muy, muy religiosa, muy, muy católica. sí, sí. Y, pero buena, buena gente, la veías que te ayudaban en todo, no hablaban, claro, nosotros no hablábamos lo que hablaban ellos. Y, y entonces fuimos a unas cuevas que eran todo de sal, todos las lámparas, o sea, que te metías y cuando llegas abajo era como un paraíso, De todo sal. de sal, pero que lámparas, todo, todo, decían, "No, pero Ay, qué es todo de impresionante. sal", dije, ¿cómo? Todo, todo de sal. Y la gente, ya te digo, encantadora. Esto fue en Pascua, en Semana Santa, pero Ajá. que hacía un frío Un horrible. frío Porque tremendo, la ¿no? Semana Santa nosotros era cuando teníamos vacaciones Ujú. y que si cae muy pronto hacía un frío horrible. Y entonces me acuerdo que esta José que tenía, que era un número, estaban los soldados en un parque que pasamos por allí y estaban todos tiesos, dice Sandra, ¿verdad? Mira, mira, no se movían, ¿eh? Dice, mira, mira, vamos a hacerlo así, a ver si se mueven. Y nosotros, ay, pobres, con este frío tan horrible. Y Imagínate. después, claro, estaban no mucho tiempo, pero claro. Claro. Y dice ya, mira, 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 a ver si pasamos por delante y lo hacemos así, a ver. Nosotros nada, no se movían para nada. Y ya te digo, después entonces la gente iba a las iglesias, a Pascua llevaban unas cestitas, ¿qué para qué llevan estas cestitas? Llevan las cestitas con huevos Ah, de Pascua, con guau. huevos de colores Sí, y sí, tal. sí. Y dice, nada, los ofrecen en la iglesia, los dejan allí, a los huevos de colores, todas las familias van y los dejan allí. Y pues entramos en la iglesia, claro, a ver Ajá. aquello. Y ya te digo, la gente encantadora. Encantadora. Después estuvimos en un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de donde había nacido el Papa en aquel momento. Oh, Juan Pablo. Sí. Ajá. Y estuvimos allí un día y bueno, y nada más. Estuvimos en Polonia, en Varsovia, mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Eran 8 días o 10 Ujú. días normalmente. Y bueno, ¿Estuviste en pues Auschwitz? estuvimos en Auschwitz, pero eso cuando estábamos en Alemania. Ah, okey. Y ahí fue donde No, cuando te estábamos en Polonia en comenzamos, Polonia. sí, sí. Ajá, Y que que fue horrible. Lo de Auschwitz fue algo que decía yo, esto es como entraba todo el mundo muy contento, tiri, ti, 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 de y de repente se repente veía aquellas cosas tan horribles, porque los tenían todo en escaparates, tan horribles que salimos todos en silencio sepulcral, la gente quedó callada y salimos. Y dije, esto tenía que verlo. Y traían a los judíos. ajá. Los judíos que tienen muchísimo dinero venían a los niños de los colegios Ajá. una semana a ver, se los traían para verlo. En verano, dice, en verano vienen con niños a que lo vean como para que no vuelvan a repetir Esa semejante es la cosa. historia, Sí, porque exacto. fue horrible, horrible. Aquello fue, pero bueno, lo demás muy bonito. Fue de los Y viajes que eso más te impactó, ¿no? no me importó ir, porque claro, Ujú. nos lo ofrecieron, vamos a ir, vamos a uno, porque había varios. Y dijo, vamos a verlo, porque ya que tanto hablan del tema, y fue, me quedé impresionada, Dices que impresionada. había un escaparate con todos los Con todas los zapatos, zapatos, otro de piernas, de piernas prótesis, ortopédicas, ¿no? prótesis de Ajá. cantidad, otro de pelo, Ay, de Dios de mío, de pelos, de qué trenzas, impactante. Ajá. de pelucas, de yo qué sé, todo de pelo. Horrible, horrible, horrible. Y dije: "Dios mío". Lo tenían todo muy limpito, muy Ujú. arregladito, todo preparado para que lo viese.
Y bueno, y después veías los hornos en donde los quemaban. Donde los quemaban, sí. Que tenías el tren, la vía del tren que pasaba por allí, a donde y dices era el horno crematorio, y horrible. Aquello fue tela, fue Tremendo. fuerte, 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 pero bueno, Conociste bien. muchísimos países, más o Pues menos cuántos pues países no crees que sé, no pudiste, los conté no los nunca. contaste. No. Después estuve en Bélgica, en Bruselas también Ujú. estuve, en los Países Bajos, porque allí estuvimos un día, fuimos y vinimos. Y en Bruselas a mí no, decía, llovía muchísimo, entonces tampoco se podía ver mucho. Vimos el niño que hace pis allí, en Bruselas. Ajá. Y nada, estuvimos un día y no es nada bonito. Y después estuvimos en Holanda, Ujú. también, que es una preciosidad, en Ámsterdam. Tailandia me dijiste, En ¿no? Tailandia, sí, pero en Holanda, Ajá. en Ámsterdam, es donde están todas las flores, que aquello Sí, era ajá. locura de bonito. Y allí también estuvimos una semana. Cambiamos de hotel, que fue horrible, porque dijeron que no, ya no podíamos seguir estar en aquel hotel y entonces al siguiente. Y resulta que allí había en la televisión allí en Ujú. Ámsterdam, porque allí no estaba nada prohibido, podías fumar porros, podías hacer lo que te De diese la todo. gana. Y entonces, en la televisión ponían películas pornográficas. Ah, Y yo le di un día, sin saber, sin saber qué era nada, atención. no Ajá. sabía, horrible. Y entonces cuando llegamos para pagar, para tal, dijo, deben tanto. Dijo, ¿tanto de qué? Si ya tenemos todo pagado. Dice, sí, porque pusieron en televisión las películas pornográficas y esas eran pagadas. Ay, Dios Ay, mío, por Dios, qué me dice horror. la otra, ¿tú qué? Y yo lo puse sin darme cuenta, yo que sabía que era. Pues sí, te despertaban, era divertido porque tenías una televisión grandísima y te despertaban por la mañana en la televisión. A ver, se encendía la televisión Ajá. y había unos bichitos que eran de colores y cantaban, ti, 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 son las 9 de la mañana, son las que Ah. fuesen. Sí, sí, Oye, y en Tailandia es donde dices que te recibieron con con flores, flores sí. de ¿Y cómo se llaman esas? las Las orquídeas, orquídeas. y que Una muchas cosas corona, de orquídea, ajá, un collar de un collar de orquídeas. orquídeas. Ese ya al salir del avión ya te lo daban y nos duró todo el tiempo que estuvimos allí, que Ay, estuvimos qué más de bonito. 10 días o 12, sí, sí. Y precioso, me encantó. O sea, Bangkok además es que veías a aquella gente que era tan alegre, que no tenían nada. Porque ibas por el río, veías a la gente viviendo en una casita Ujú. que no tenían nada, una gallina y una silla. Pero Y felices. felices, y te decían adiós Adiós. y tal. Y los niños, todos se metían en aquel río no se sabía lo que había allí dentro. Horrible. Y después había un mercado de las flores que iban por el río con todas que vendían flores, Ujú. que era muy bonito, precioso. Y después había unos domingos una feria gigantesca que había todo lo que te puedes imaginar y más. Había de todo, pájaros, animales, plantas, piedras, yo qué sé, había de todo, De de todo. todo. No te daba tiempo a pasar todo el día. Ajá. Estabas todo el día por allí, nada. Comías aquellas cosas que te daban que no se sabía lo que era. Pero lo Pues lo comías. comíamos, yo sí, yo probaba todo. Después, por ejemplo, era baratísimo las cosas de seda natural. Ujú. Entonces estabas en el hotel, ibas enfrente y decías, quiero una blusa amarilla y así. Y al día siguiente te la Ya la traían hecha tenían. y tiraban de Guau. precio, ¿eh? Yo me acuerdo Sí. que traje una amarilla que era preciosa. Y me habían hecho una amarilla allí que la pedí, me la hicieron y tirada de precio. Y yo, claro, no hablaban en inglés, yo no sabía inglés. Y después compraban los relojes tirados también. Y yo me acuerdo que un día fuimos a buscar al sitio de las joyas, que había una cantidad de sitios. Y fuimos a las joyas y dijimos, bueno, venimos pasado mañana. Y Ajá. nos dijeron que fuésemos pasado mañana. Y yo le dije que veníamos nosotros. Y dije, ¿y ahora cómo le decimos que venimos pasado mañana? Yo no sé decirlo esto en inglés. Y me dice, yo tampoco, ¿cómo hacemos? Y dice, entonces, yo solo sé tomorrow, que es mañana. Mañana. Pero Tomorrow. yo, tomorrow, y me entendieron.
Pues sí, sí. Ay, dime, Íbamos en aquellos que nos matábamos, en aquellos chismes que se llaman, son como motos. ajá, sí, 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 Y muy típico de sí, allá, sí, ajá. como te metías allí y dice que eran peligrosísimos porque te mataba. Nosotros además íbamos llenos de paquetes, 3 metidas ahí dentro, que ay, que nos matamos. Pero sí, muy bien, Te la gente muy divertiste bien. mucho, te Sí, lo sí, sí. pasaste muy bien. Después el del sitio, allí, por las tardes, a las 7 de la tarde íbamos a cenar, y de 7 a 8 llovía, pero Ah, caía lluvia, caía, tremenda. era cuando cenamos, y tan pronto terminaba, ya salíamos y no pasaba Ya no nada. pasaba Ya nada. se había secado porque hacía mucho calor, claro. Ujú. Se había secado, pero era todos los días a la misma hora, llovía. Mira, qué Pues ibas curioso. al sitio, un sitio que había muy cerca del hotel nuestro, que había millones de pájaros, millones, y Ah, oías por las tardes empezaban a salir chi, 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 todos los gritos. Yo, Dios, la cantidad de millones de pájaros. Y de repente por la noche desaparecían. Echaban, se iban a a dormir. todos, no sabíamos a dónde ¿A iban, dónde? Pero se pero se iban. iban, sí, sí. Cambió tu visión del mundo Sí, después de sí, viajar y totalmente. conocer tanto. Aquello era como los ejercicios espirituales que nos hacían hacer aquí. Ajá, El ver a aquellos niños que no tenían nada y decía, Dios mío, y no tienen nada y están felices. 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 Después desde allí hubo algunos viajes que hicimos. Fuimos a ver el río Guay, donde estuvieron los americanos cuando la guerra, Ujú. y vimos lo estuvimos viendo todo y vimos así, por aquella zona de allí. Ya no me acuerdo muy bien los nombres, pero sí, y después todos todos vestidos de naranja. Los tenían vestidos, aunque mira que llovía, ¿eh? Que Ajá. claro, como secaba enseguida, Sí, claro, daba igual. con el tanto calor, Sí, ¿no? sí, hacía un calor horrible. Y nada, y estuvimos por allí. Después hubo gente que se marchó un día de excursión a la playa. Marcharon. Y yo, no, yo a la playa no voy, porque en la playa tengo unas playas preciosas en Galicia, y para qué me voy a ir a una playa. Y marcharon, y marchó todo el mundo. Nosotros nos quedamos, fuimos a Ujú. otro sitio, no me acuerdo dónde fuimos. Y el tuk-tuk se llamaban Ah, los cositos, los cochecitos ajá. esos que nos llevaban las motos. Y marchamos, y cuando volvieron, dice, horrible, horrible. Llovió todo el día. Ah, Y yo, pues nadie os mandó ir. claro. Ay, qué bien hicisteis no ir. Dije yo, buena gana de irme a una playa nosotras, que tenemos Teniendo playas, playas tan todas las playas que nos da bonitas, la gana. O sea que claro. no. Entonces nada, y yo dije, bueno, pues, y la gente era española que tenían playas aquí, ¿eh? Claro. Pero había que ir allí. Y dije, Tenían, bueno, claro, pues hala, tenían que conocer marcharos. también. Sí, ¿Te quedó algún país que, sí, sí, el que me que, quedó fue Argentina, que no fui. que no fuiste? No fui, no, y mira, que yo tenía ganas y siempre pensé en ir, pero no fui. Ya no, le dije, bueno, lo dejo porque allí total tengo familia, tengo todo y ya iré. Claro, Y no fui. Y Brasil, que tampoco lo que conozco. tampoco lo conociste. De Hispanoamérica no conociste, Hispano, bueno, de América solamente Estados Unidos, Estados ¿verdad? Unidos, sí. Pero No, todo de abajo no. del sur para abajo, Abajo no. nada. No fuimos, no fui a ninguna parte porque ya te digo, he pensado siempre en ir, pero quedó la cosa así, nada más. Qué experiencias, qué anécdotas tan Pues sí. increíbles, cuánto viajaste, cuánto Sí. has disfrutado, que eso es Y lo después mejor. teníamos miedo, me acuerdo, en Polonia, Ajá, que como hacía tanto frío, los restaurantes y todo, las cafeterías estaban bajo tierra. ay, Entonces bajabas ajá, y bueno, nosotros tenemos abrigos hasta ahí arriba y me acuerdo que bajabas y claro, tenías miedo porque te podían robar. Íbamos con bolsos y con historias y a mí me robaron en Madrid, por ejemplo, me robaron no te robaron en ningún país de fuera y me te robaron robaron en en Madrid. Madrid, que había comprado una cantidad de cosas para Reyes, no sé, fui al rastro y había comprado una cantidad de cosas preciosas. Bueno, Ujú. pues estás. Y bueno, y aquí dije, no, si nos quedamos aquí dormidos, en un sueño de fuerte comer y con calorcito. Y Sí, dije, claro. José, primero una y después la otra. Primero duermes tú y pues yo, ¿eh? Aquí, entonces una durmiendo y la otra despierta por si nos robaban. Porque claro, allí no había nadie. Dije yo, nos quedamos dormidos las dos y cuando nos despertemos no tenemos nada ya. Claro. Así que ya te digo. Ay, qué Sí, emocionante todo. Pues viviste, disfrutaste pues sí. muchísimo.
Lo gozaste. Sí, lo gocé y bueno, me quedaron muchos sitios por ir. No, por ejemplo, Egipto, que era un sitio que me chiflaría, pero no iba por el calor, Por el porque yo el calor. calor no lo llevaba nada bien. Si me decían, mujer, ¿por qué no vienes? No, 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 no. Italia sí, también fuimos con las niñas del colegio. Ajá. Con Margarita y Vittorio fuimos las dos a Italia. Y fuimos a Venecia, fui no sé cuántas veces, por lo menos 3 o 4 veces, que es una curiosidad. Y a Venecia con los niños no fuimos a Roma. No, fuimos a Venecia también. Y fuimos a Roma. Estuvo mi prima allí y nos llevó por todas partes de Roma. Nos enseñó Roma. Y ahora que me quedó Nápoles y la zona de abajo, no fui. No fuiste, no No, conociste esa no me dio parte. tiempo. Bueno, pero bueno, Ya te digo. disfrutaste mucho, eso fue Pues lo sí. importante. Ujú. Pasando a otro tema, ¿qué añoras de el Vigo de antes? Nada, Nada, nada. nada. Bueno, hombre, ¿te acuerdas de las cosas que? Porque ahora hay un programa que cuenta los cafés que había antes, y todas esas historias, y era bonito. Lo que era bonito era la edificación que era de piedra todo, y fueron Y se deshaciéndose, fueron desapareciendo muchas desapareciendo, cosas. una pena, porque aquí el granito es lo que hay. Y Claro, era una ciudad toda, la gente que venía quedaba admirada, porque estaba todo de piedra y de de granito. piedra, sí, sí. Sí, aquí, por ejemplo, donde está ahora el Banco de Bilbao, era un edificio que era una preciosidad. Lo tiraron y que hicieron una cosa horrorosa. Enfrente lo mismo. Solo quedó el banco de Pastor. Los 4 bancos eran los 4 bancos preciosos. Y solo quedó uno y lo demás nada, lo tiraron todo. Y la gente tuvo que ver lo que había antes de piedra, que era una preciosidad, que la gente venía y que ahora nada. Después, una anécdota, esto es anécdota. En el Castro, la Ajá, gente siempre ibas al Castro a ver la vista, porque desde allí se veía y todo. todo. Bueno, después hubo un concejal que yo lo conocía y de repente empezó a plantar árboles altísimos. Y dije yo, pero tú, ¿qué haces con esos árboles? Ay, mujer, nada, cuando crezcan, se ve por debajo los árboles, se crecen los árboles y se ve la vista por abajo. Dije yo, pero ¿y cuándo van a crecer esto? Después él se murió chiflado, porque también era. Dije yo, tú estás mal de la cabeza, hacer esto es una barbaridad horrible, pero bueno, como mandas, pues mira. Claro. Sí, después crecieron efectivamente y se veía, pero entre árboles todo. Dije yo, con la vista que tiene eso, bueno, arriba del Taparle todo, con tanto taparlo, árbol, sí. pues sí, ya te digo. ¿Cómo Eh, ves esta época moderna con la época donde fuiste joven, que no había tecnología, que no había mm, No móviles, había nada. nada? ¿Cómo era posible comunicarse Era verdad? dificilísimo cuando salías de casa, cuando salías por la noche, pues horrible, porque te decían, sales y vuelves a la una en punto de vuelta, cuando todo el mundo aún no había salido. Dije, no estábamos en Sabarís y salíamos, había unas verbenas, había el casino Ujú. y entonces la gente volvía a las 3 de la mañana, a las 4. Y entonces íbamos a salir nosotros y nos decían a la una aquí, y a la una no vamos, yo no voy a la una, porque para ir a la una, cuando empezó a no nos dejaban, era horrible. Entonces escapabas. Ah, Escapábamos por la ventanita que teníamos. Nosotros en la casa de mi abuela, que era donde estábamos, era un bajo y un piso. Y ujú, entonces en el bajo teníamos una habitación gigantesca que dormíamos las tres, con una ventana. Y ujú. por esa ventana Se marchábamos escapaban y y nunca volvíamos. las cacharon, nunca Nunca. las descubrieron, No, las pillaron. no nos pillaron nada. No sé, solamente una vez que nos quedamos allí y que no llegábamos y apareció mi padre a buscarlo. Y dije yo, pero por Dios. Y dice, ¿ves cómo está todo el mundo todavía aquí? Dice, bueno, pero nosotros os dijimos que teníais que llegar a tal hora y hay que tal hora que llegas. Y nos tuvimos que marchar. ¿Sabes? Era así, no te dejaban. Claro. Pero bueno, yo después ya no salíamos por aquí a ventana. Y después ya dejaron de ir a veranear y yo me quedaba con la abuela y mi abuela me dejaba hacer lo que me diera la gana. Mi amigo marchaba, yo qué sé. Esa fue la alcahueta, Sí, la ¿no? abuela argentina. Ah, Bueno, que no era argentina, pero bueno, era la que estuvo en Argentina. ajá. Y entonces se quedaba con ella, ella estaba encantada que fuese yo, porque Cristina no estaba y Lucía ya estaban las dos casadas, nada. Y yo pues estaba con ella, entonces desde allí hacía lo que me daba la gana, marchaba a Vigo, como tenía coche Ajá. además, pues venía, marchaba y la abuela pues nada, no se enteraba de No, nada. no. Así que, Eres eh, feliz hoy, Pizca. bueno,
Bueno, sí soy feliz porque hice muchas cosas y bueno, y soy encantada porque, vaya, Satisfecha con todo sí, lo que hiciste. soy optimista, en una Ujú. palabra, no tengo problemas ningunos, en sentido de y después, bueno, a ver, que ya tengo una edad que en cualquier momento, pues, Ay, no digas eso. No hables de no eso, se sabe, que eso no me gusta que lo no se toques. sabe. Y Eso no nada. me gusta que lo toques. Y bueno, y así, después os conocí a vosotros, que fue como si vinieseis del cielo. Ay, allá Igual, voy. como si fuese del cielo, igual que apareció Ay, los me va a ángeles hacer del cielo. llorar. Y bueno, No, y pues así. mira, muchísimas gracias por este momento que me has regalado. Era algo que yo, repito, estaba Estabas deseando. deseando Sí, hacer. claro, porque para mí, yo siempre lo menciono en los vídeos. Siempre digo que para mí ha sido una gran fortuna encontrarlos en mi Sí, vida, sí, hacerlos parte de mi vida, porque son mi familia aquí sí. y yo, bueno, los quiero muchísimo, no sé ni cómo agradecer todo lo que han hecho por Bueno, por mí. Dios, tú y los ojos. Sí, pero, o sea, he hablado tanto de eso, lo menciono tanto, que era importante que la gente sepa que hay Sepa. gente buena en este país, porque escuchas en las redes sociales Mm. y ves el odio Lo que tremendo, se tiene la pizca, que gente, la sí. gente se tira peleando por Por un tonto, oro que nada, ya ni existe. O nada, sea, nada, peleando nada. por tonterías que pasaron hace 500 Sí, años, sí, cuan siguen sí, peleando. cuando hay otras cosas más importantes como Pues, el amor, los valores, pues el sí, respeto, el vivir en armonía, que en todos lados hay gente buena y sí, en sí, todos sí, lados sí. habrá gente Y mala. que te encuentres con la buena. Claro, pero siempre habrá gente buena que Sí, sí. te Que te tienda la ayude, que mano, que te... te Sí, ayude, y uno tiene que ser agradecido. pues Y sí. bueno, yo las quiero muchísimo a las dos. Son muy importantes para mí en mi vida. Y bueno, ay, ya me voy a poner a llorar. Pero no, Qué loca, no llores. no, no voy a llorar. Y bueno, pero bueno, feliz y contenta de estar De con ustedes, encontrarnos, de ¿no? encontrarlas, así es. Pues sí, aunque el que te encontró Bueno, de aquella manera. el que me encontró, bueno, yo, mira, lo voy a mencionar también Sí, porque también, sí, sí. Gracias a Rafa de Gracias a encontrarnos. Rafa estoy aquí, Sí, porque él siempre me hablaba y es un buen amigo al que sí, queremos sí, sí. mucho, que está medio loquito, ¿verdad? Pero así lo queremos. Pues sí, eso es forma de ser y que se Claro, como así dice es. él, yo soy bueno. Es Bueno, bueno, es soy bueno, es buen buena. chaval, es buen Sí, chico sí, y repito, gente buena en todos pues lados y sí, gente sí, sí. mala también, pero También, siempre seremos más los buenos que los malos. sí, seremos. Así es. Pues muchas Pues gracias nada. por este momento. Amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro episodio más de Café con Nostalgia. No olviden buscarnos también en Spotify como Café con Nostalgia y por supuesto en YouTube como yo soy Mar Rodríguez y en las redes sociales yo soy Mar Rodríguez. Nos vemos en otro momento con otro episodio, con otra historia de vida, con otra experiencia, con otro sueño. Les mando un fuerte abrazo. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.